Crónicas del Destino 16, El Despertar. Y bueno, hoy vamos a empezar con el primer capítulo. Ha habido gente que me ha pedido empezar este nuevo proyecto que he empezado. Y bueno, vamos a ello. Antes de nada, pues os voy a poner el book trailer de este libro. Eh, el primer volumen tiene reedición, está todo en la misma editorial. Creo que actualmente está en Caligrama, sí, efectivamente, está en Caligrama. Y bueno, os dejo con este pequeño book trailer y enseguida comenzaré con lo que es la lectura y un poquito a indagar sobre de qué va este libro. Antes de que los dioses elementales desapareciesen, contaron la leyenda de que, en el universo, existían unos pocos elegidos capaces de vaticinar el futuro. Se dice que esas personas aparecerán cuando el fin esté cerca, y solo ellos serán los que marcarán el destino del propio universo. ¿Y si descubrieras que eres uno de ellos? ¿Serías capaz de afrontar la situación con entereza en un mundo totalmente diferente al tuyo? Puede que sí. O quizá no seas lo suficientemente valiente para afrontar la verdad. Descubre una aventura que jamás olvidarás. Crónicas del Destino 16, El Despertar. Bueno, este es el book trailer, ¿no? De este libro, Crónicas del Destino 16, El Despertar. Creo que se escucha bien. Voy a preparar un poquito por si hubiera algo de público, pero no lo sé. Básicamente este proyecto lo hice porque me hacía ilusión. No sé si habrá gente interesada, la verdad. Vale. Y bueno, puntualizar que antes de empezar cada capítulo, el autor expone una breve reflexión, ¿no? A pie de capítulo. Y bueno, es bastante interesante, así que lo leeré antes de lo que sería comenzar estos capítulos, ¿no? Eh, los primeros capítulos son un poco densos, la verdad. Hay que explicar bastantes cosas. Pero bueno, yo creo que os gustará y bueno, vamos a ello. La primera nota de página, ¿no? De lo que sería el autor dice así: todos alguna vez hemos soñado con un mundo de fantasía e ilusión que nos evada de la cotidianidad de nuestras vidas. En ese justo momento hace la chispa en el interior de cada individuo, en donde comienza a darse cuenta la verdadera existencia, no pudiendo por tanto evitar simplemente soñar, evadirse o incluso crear. Capítulo 1, el comienzo. Si lo importante es comenzar, no importa por quién lo hagamos.
podemos centrar el principio de esta aventura en un joven llamado Antonio Jesús. Era un chico de 16 años, de complexión delgada y de desaliñado aspecto, que no superaba el 1,70 m de estatura. Su alargada cara se enmarcaba con una melena morena y ondulada hasta sus hombros. En su blanca tez destacaban los ojos verdes con un ligero tono azul y una nariz aguileña no muy pronunciada. Antonio por aquel entonces era lo que se denominaba un incomprendido. Su infancia se había desarrollado en una familia difícil que le había marcado. Le costaba mucho confiar en la gente que le rodeaba desde muy niño. La única compañía que había tenido era una videoconsola Nintendo que sus padres le habían regalado para que no interrumpiera sus vidas. Sus recuerdos siempre volvían a la vez que lo dejaron tirado a la puerta de su colegio. Quizás el momento más doloroso de su vida. Ese día frío y lluvioso, muy parecido a este, esperó como un perro sin amo. Con la esperanza de que su padre lo recogiera con ese viejo y amplio paraguas negro que tanto le gustaba. Iba a llegar enseguida, y tras darle un reconfortante beso, podría contarle con detalle cómo le había ido en clase. Pero fueron transcurriendo las horas, y un Antonio totalmente empapado le empezó a rondar por la cabeza la posibilidad de que su padre le hubiese pasado algo malo. Perdida ya toda la noción del tiempo y sintiendo en el estómago un hambre terrible, el desconsolado muchacho decidió marcharse con un insoportable sentimiento de abandono. Tras caminar varios metros, cobijándose bajo los balcones y otros salientes de las fachadas, vio a lo lejos a su padre. Llevaba una gabardina de color oscuro, un sombrero de copa y el paraguas negro cerrado en su mano derecha. Al llegar hasta él, Antonio se percató de que traía los ojos vidriosos y enrojecidos. Además, el rostro serio, casi desencajado, evidenciaba que no había pasado una buena mañana. Desprendía un fuerte olor a ginebra y, sin venir a cuento, agarró a su hijo por la pechera, abofeteándolo una y otra vez mientras le decía: «Pequeño despreciable, por tu culpa he tenido que irme del casino. No he podido ganar mucho dinero en una apuesta. No me traes más que problemas y desgracias». Con la ilusión destrozada, lloró desconsoladamente. No era por el dolor de los golpes recibidos, sino por las devastadoras palabras escupidas por el adulto. Ante el fuerte llanto del niño, su padre se compadeció de él y extendió su gran paraguas para cobijarle, al tiempo que susurraba: «Hijo mío, en esta vida no debes fiarte de nadie, porque todos intentarán hacerte daño por cualquier medio. Con el tiempo te darás cuenta de que no merece la pena luchar por un mundo en el que está en continuo sufrimiento, y aún menos sufrir por él. Venga, límpiate esas lágrimas y vámonos a casa. Te perdono por hacerme venir hasta aquí». Sin mediar palabra alguna, anduvieron juntos sobre los adoquines de las frías calles del pueblo, mientras una pesarosa sensación de abandono se apoderaba de aquel joven. Por suerte, aquel sentimiento fue en cierto modo paliado al centrar su atención en la historia acumulada en las frías y pedregosas fachadas que lo cobijaban. Una vez que llegó a su casa, como de costumbre, Antonio se encerró en su habitación. Tras secarse el pelo con una toalla, cambiarse de ropa y comerse un bocadillo, cogió lo único que le hacía evadirse de los problemas cotidianos: su videoconsola. Se había sentado junto a un radiador de aceite para entrar en calor, y la conectó y se puso los auriculares del televisor. Aumentando el volumen, intentaba olvidar todo lo que le había ocurrido, pero no podía.
así que decidió apagar el juego y tumbarse boca abajo en su cama. No tenía la culpa de nada, se repetía sin convencerse, pero le explotó dentro tal sentimiento de amargura y desconsuelo que rompió a llorar desafortunadamente mientras agarraba su almohada. Volvió a escuchar, como de costumbre, las acaloradas discusiones entre sus progenitores. Puede que estos hechos definieran la personalidad del Antonio adolescente, su característica introversión, pero no hay mal que por bien no venga, y dicen que el tiempo lo cura todo, o casi todo. Así que mientras fue creciendo, aprendía la forma de sobrellevar sus cotidianos sinsabores. Bueno, esta primera parte, ¿no? Un poco lo que será la introducción del primer personaje. Buenas, Kevin Marpe. Eh, Aquí estamos, continuando esta sección. Hay varias personas que me lo pidieron, así que ahí estoy en ello. Buenas, Fenry 493. Bienvenido. Espero que os guste la historia. Varios años después, su padre contrajo una enfermedad degenerativa que lo postró en una silla de ruedas y lo obligó a quedarse en casa, compartiendo más tiempo con Antonio. En el perchero siempre estaba su característico sombrero de copa. Al principio detestaba la situación, ya que la misma presencia de su hijo le molestaba. Antes de hacer nada con él, preferiría permanecer en el salón tocando su piano de cola. Con el tiempo, esos sentimientos negativos amainaron, y el muchacho que el padre repudiara se convirtió al final en su mejor compañía. Alguna que otra risa pudo dibujar en la cara de su padre después del colegio, en esas largas tardes que empezaron a pasar uno junto al otro. En el enfermero incluso se propuso iniciarlo en su gran afición, tocar el piano. Esa unión creciente también propició que sus padres poco a poco se reconciliasen entre ellos, limando sus diferencias para intentar dejarlas en el olvido. Una tarde corriente, en un día cualquiera, el padre de Antonio le entregó una nota manuscrita dentro de un sobre cerrado, pidiéndole que la abriese y leyese justo antes de acostarse. También le rogó que jamás contara su contenido, ya que expresaba sus sentimientos más sinceros que lo avergonzaban. Llegada ya la noche, y ya dentro de las sábanas, aunque deseaba conocer los pensamientos de su padre, Antonio esperó hasta llegado el conticinio, considerando ese momento el oportuno. Abrió el sobre, sacó cuidadosamente la nota y la leyó. La nota decía así: Hijo mío, te escribo porque soy consciente de lo mal que lo he hecho como padre y de lo mal que me he portado contigo. Con estas palabras no pretendo justificarme. Solo quiero que sepas que todas las personas, incluso tú, llevamos un monstruo en nuestro interior. Y bien, por el miedo o por la justicia, esa abominación sale para alimentarse del desastre, aprovechándose del descontrol y de la sinrazón humana, siendo como su comida favorita el odio, el rencor y la amargura, que nosotros mismos generamos para él, como si se tratase de una ofrenda para hacerle así más y más fuerte, y que pudiera conquistar todo nuestro ser por completo. El mío creía tenerlo controlado, pero no era así, y todavía escucho su alarido, sobre todo cuando la desesperanza, la frustración y el no poder perdonar el daño sufrido invade todo mi ser. En verdad, habiendo sentido su presencia y ese miedo en mí, me causó una gran impotencia que, gota a gota, me envenenaba y
me emponzoñaba la relación con mis seres queridos. Por desgracia, tú has sido uno de los peor tratados por mi monstruo, y me culpo por ello. Te ofrezco mi perdón más sincero. Dicen que Dios es muy justo, y creo firmemente en que la enfermedad me llegó por intervención divina. No ha sido un castigo, ahora me doy cuenta, sino un gran regalo, pues gracias a ella he descubierto el mayor tesoro que podía alcanzar en una riqueza que tenía justo delante de mí, frente a mis ojos desde el principio, y que no había valorado hasta ahora, tu persona. Te quiero de la forma más sincera posible. Ante esa inesperada confesión, Antonio lloró de alegría, esperando ansioso la llegada de un nuevo día. A la mañana siguiente, durante el desayuno, tras un primer cruce vergonzoso de miradas, Antonio se armó de valor. Sabía que estaba incumpliendo el trato, pero aún así le dijo a su padre que lo que pensaba, siguiendo una especie de iluminación, toda la madurez que había desarrollado para defenderse de las injusticias, se volcó en su discurso, interrumpiendo por grandes pausas que usaba para respirar y enjuagarse las lágrimas. Nunca entendí por qué yo, que he intentado reclamar por todos los medios posibles algo de tu atención, no la conseguía, y cada intento fallido de acercamiento parecía arrancarme un trozo de corazón. Esta sensación de olvido y de vacío, sin ningún alivio que me pudiera hacer sentir mejor conmigo mismo, hizo que todo cuanto me rodeaba se tornara gris, y que apenas pudiera llegar a ver nada ni a nadie por ese estado. Ha sido así hasta ese preciso momento en que, viéndote sentado frente a mí, preocupado por mi bienestar y habiendo escrito esta nota, toda esa neblina ha desaparecido y todo lo gris torna claro, en perfecta armonía. El perdón es mi mejor cualidad, y por eso te digo que eres mi padre y estoy orgulloso de ser tu hijo y te quiero. Saldremos juntos de nuestra oscuridad para afrontar un futuro sin miedos y confiando el uno en el otro. Por eso creo que justo que se inicie esta nueva etapa con una única frase: te perdono. Hoy empieza un nuevo día para los dos. El abrazo entre ambos no duró mucho, pero a Antonio le pareció que abarcaba toda su vida anterior. Después de ese gesto, noche tras noche, su padre permaneció junto a él cuando no estaba trabajando, contándole poco a poco las razones que le habían llevado hasta ser de la manera que era. Lamentaba sobre todo haber portado tanto en su vida el estandarte de no fiarse de nadie. Haberse conducido desde la más absoluta desconfianza por todos, incluso por sus seres queridos. Las razones más profundas de esta actitud nunca fueron desveladas por el joven. Bueno, básicamente, ¿no? Aquí el autor está describiendo lo que es la situación del primer personaje, ¿no? Para que podáis sentir un poquito de empatía hacia lo que es este personaje, ¿no? Lo que ha sufrido, lo que ha vivido, las razones que le han llegado a ser como es, y bueno, y podéis llegar a entender con un poquito más de profundidad cómo es esta persona, ¿no? Habiendo forjado una sólida relación con su padre, Antonio no dejaba de estar con él siempre que buenamente podía, y este le correspondió señalándole su profesión como grabador de inscripciones en las joyas y minerales preciosos. Todos los días, al volver de la escuela,
recibía las enseñanzas que el artesano le impartía con severidad, pero dejando siempre libertad a su hijo para que poco a poco fuera perfeccionando sus técnicas, igual que habían hecho con él. A partir de entonces, el muchacho se sintió más vivo que nunca, aunque aún le faltaba algo que le completase. Algo como un buen amigo, una compañía de su edad y con sus mismos gustos, un igual a él. Un día como otro cualquiera, conocí a esa persona. Todo comenzó durante una clase de literatura. Antonio debía realizar un trabajo resumen sobre un libro titulado El Conde Lucanor. Al no encontrarlo, por haberse agotado las asistencias en las librerías locales, tuvo que pedirlo prestado. Por algún motivo, Antonio se dirigió a la clase vecina. Exponiendo su problema y concretamente a un chico se ofreció a dejárselo. Uno que se presentó con el nombre de Manuel. Este era de su misma edad. Tenía el pelo rubio y corto, delgado como él, y con la piel también muy blanca. Sus rasgos eran más característicos eran los ojos saltones pardos y la nariz chata. En una primera impresión, parecía un muchacho de personalidad energética y espontánea, bastante educado y con un fuerte sentido de responsabilidad. Manuel le prestó sin vacilar el libro de Antonio, haciéndole prometer que se lo devolvería cuando hubiese acabado. Transcurridas 2 semanas, ambos quedaron en casa del primero para cumplir el acuerdo. Tras traspasar el umbral de su hogar, un lugar bastante confortable, la verdad, Antonio empezó a mostrar cierto nerviosismo mientras Manuel lo guiaba hasta la sala de estar, en donde conocía a los padres de su nuevo amigo. Pasados unos minutos, la incomodidad pareció trasladarse a Manuel, por lo que Antonio le preguntó qué le pasaba. Este, en cierta manera avergonzado, confesó que había dejado en pausa un juego en su ordenador de mesa llamado Dungeon Keeper, y que estaba deseando continuar la partida, ya que había llegado a un nivel bastante difícil y que era incapaz de superarlo. Antonio conocía muy bien ese juego y se ofrecía a ayudarlo. En esa pequeña habitación, frente a ese viejo ordenador de sobremesa, se inició lo que sería una larga y duradera relación entre ambos. Los dos nuevos amigos rápidamente congeniaron gracias a unos gustos y aficiones comunes. Este afortunado cambio en Antonio fue captado enseguida por su madre, que lo conocía bien. Por ello, esta conversó en secreto con ellos, y las dos familias procuraron que los dos chicos permanecieran juntos el mayor tiempo posible. Muchas aventuras y desventuras, peleas y reconciliaciones sucedieron entre Manuel y Antonio, forjando así una formidable amistad. Bueno, aquí nos está comentando, ¿no?, un poquito lo que es el autor, un poquito la personalidad de estos dos personajes, ¿no? Está haciendo inciso de sus costumbres, de sus gustos y un poquito, pues, el llegar a conocer a estas personas desde sus orígenes, ¿no? Un buen día de invierno del mes de diciembre, el padre de Manuel, tocayo de Antonio, le ofreció la posibilidad de ganar algún dinero. Si quería, podía recolectar junto a su amigo algo de los frutos que crecían en los cultivos de su propiedad. Evidentemente Antonio aceptó. No lo aceptó por el dinero, sino por el poder trabajar codo con su gran amigo. La noche anterior al gran día, tras acostarse, Antonio volvió a revivir un sueño que le venía repitiendo desde prácticamente su nacimiento. Un sueño que le venía repitiendo desde sí. Ahí he repetido, lo siento. Pero que de algún modo no terminaba de disiparse por completo. Dicho sueño, claramente reconocible,
gozaba de una amarga diferencia en el giro de los acontecimientos. Todos los niños seguían alrededor de una gran hoguera multicolor rodeados por las gigantescas espigas de trigo bajo el atardecer eterno. Pero varios de ellos comenzaron a discutir y a enfrentarse sin motivo aparente. Entonces, el infinito muro frente a la hoguera comenzó a desprenderse del color oro, pasando a un tono mucho más oscuro. Al parecer, ese matiz dorado lo daba una capa que comenzaba a agrietarse, mostrando bajo esta la negra materia que formaba la titánica construcción. Todo lo que estaba sucediendo se reflejó en el cielo. El atardecer comenzó a caer y apareció un meteorito sin estela ni brillo alguno, que se dirigía a toda velocidad hacia la cúspide del gran muro para impactar de lleno con este, causando una sacudida que se transmitió hasta los mismos cimientos. Sin razón aparente, todos los presentes empezaron a subir por la inmensa pared, sirviéndose de los relieves labrados como puntos de apoyo. Al poco, los escaladores empezaron a sentir que las personas, los animales y los demás seres representados cobraban vida propia, sufriendo ante el empuje y la presión de sus pies y manos, llegando a emitir lamentos de dolor. En su ascensión, algo agarró a Antonio de su brazo. Al mirar, vio que una de las tallas era idéntica a su amigo Manuel. Con su misma voz le llamó la atención repitiéndole: la cueva es el camino, la gruta es la salvación, solo tú puedes evitar el caos. Bueno, aquí nos comenta un poquito, ¿no? Un sueño que se le va repitiendo a este personaje, ¿no? Cómo va cobrando vida y cómo les llena su estado mental hasta el punto de sentir como que está pasando de verdad, ¿no? Antonio repentinamente despertó, empapado de sudor debido a la pesadilla. Se incorporó de su cama analizando cuánto había soñado. Reflexionando sobre su pesadilla, llegó a la conclusión de que era una tontería sin sentido y que los recientes encuentros con Manuel podrían haber provocado en su subconsciente estas extrañas imágenes. Simplemente lo dejó pasar. Además, ya eran las 7 en punto de la mañana, hora de desayunar para luego vestirse y dirigirse a casa de su amigo, empezando el primer día de campaña donde, por supuesto, daría la talla. Ya por el camino, Antonio contó su sueño a Manuel y le dijo que en el terreno donde iban existían unas cuevas muy antiguas, pero no accesibles en esa época, ya que estaban prácticamente inundadas. En su interior brotaban varias fuentes de la misma roca. Solo dejaban de manar durante los meses más secos de verano. No obstante, prometió a Antonio que cuando parasen a tomar un bocado, le enseñaría alguna para matar la curiosidad. Durante la laboriosa jornada, Antonio no paraba de recordar la pesadilla. Le aterrorizaba que pudiera presagiar algo malo para su amigo. Por otro lado, se consolaba. Era un simple sueño y esas fantasías nunca se cumplirán. Y aún menos cuando trataban sobre mundos épicos. Solo de esa forma consiguió centrarse en lo que de verdad importaba. Trabajar duro para quedar en buen lugar. Manuel insistía que le diese más detalles sobre aquello, por lo que Antonio repitió su relato con más profundidad, por el simple hecho de tener algo de qué hablar. Aunque éste terminase expresándole a su camarada el miedo que sentía,
a que le pasase algo malo. Sin dejar de trabajar, Manuel les desveló su opinión basada en unas meditadas reflexiones. Tengo la certeza de que todos llevamos un universo en nuestro interior, que es infinito, eterno, y que se transmite de padres a hijos mediante la herencia de nuestro ser. Esta teoría se podría argumentar con la similitud entre una galaxia y el iris del ojo humano, por ejemplo. Pero, ¿qué implicaría? Que todos los humanos albergamos una mini galaxia que funcionaba de forma autónoma sin ser conscientes de ello, y que en ella vivieran infinidad de seres con sus propios universos y así sucesivamente. Podrían entonces existir infinitos universos dentro de otros mundos, naciendo y muriendo continuamente en virtud de un tipo de energía eterna que a la vez se contrapusiera y alimentaba de la nada, estableciendo un perfecto equilibrio entre todas las cosas y todos los entes. Según esta teoría, habría diferentes fuentes de energía de distintas intensidades. Eso daría la explicación a las leyendas escritas sobre los héroes, semidioses, dioses, demonios y demás entidades que hoy solo viven en fábulas e historias, pero que en antaño estaban muy presentes. Creo que si todos los seres portadores de universos interiores no son conscientes de ellos y no pueden intervenir en su propio conjunto de mundos, todo funcionará correctamente y el equilibrio entre el vacío y la energía nunca se vería alterado. Pero, ¿y si un ente muy antiguo y longevo pudiera llegar a controlar su universo interior? Perplejo y admirado ante la larga respuesta de su amigo, mostraba con gestos involuntarios que no consideraba del todo descabellada aquella teoría. Luego, con una amplia sonrisa, le señaló: sí, eso fue así. Pondría todo mi empeño en controlar mi propio universo, pero teniendo en cuenta que las mentes más brillantes del mundo consiguieron alcanzar únicamente del 3 al 5% de su capacidad cerebral, creo que ese hecho jamás lo veremos cumplido. Bueno, aquí un poco nos hace un poco reflexiones filosóficas, reflexiones un poco de metafísica, ¿no? A modo de ejemplos para lo que es esa explicación, ¿no? De esos sueños, de esa complicidad. Hey, buenas, Madragon, ¿cómo vas? Aquí estamos en la nueva sección, espero que os guste. No es tan animada, no tiene tantas risas, ¿no? Como la jornada de Warframe de las tardes, pero era algo que me llenaba y quería hacer. A ver, continúo. En el mismo clima de confianza y cordialidad, Manuel le contestó: ja, 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 también es verdad. En fin, son las típicas tonterías de las que suelo dar vueltas de vez en cuando. Lo que está claro es que pensamos y eso es prueba evidente de que existimos. Como dijo uno más listo que nosotros, esta conversación fue interrumpida por el padre de Manuel. Este los avisaba para que parasen de trabajar y almorzasen. Durante el descanso, Manuel preguntó a su padre si podría ir con Antonia a enseñarle las cuevas, ya que estaban muy cerca de la zona donde se encontraban. Sí, es un poquito diferente. Muy a su pesar,
Le replicó a su hijo que sería mejor que fuese solamente Antonio, mientras ellos preparaban unos aperos para el nuevo trabajo. Bueno, ya sabéis que los aperos, ¿no?, son estas herramientas y complementos, ¿no?, para realizar trabajos. Concretamente se suele utilizar mucho en lo que son trabajos agrícolas. Bueno, es unos aperos para el nuevo trabajo que iban a desarrollar después. Solo de esa forma se optimizaba el tiempo que no tenían. A todos les pareció una buena opción, y Manuel indicó a Antonio el camino que debía seguir para no perderse. Caminando en línea recta, campo a través, llegó a un pequeño estanque situado bajo un nogal centenario. A la sombra de ese gran árbol manaba agua cristalina de las entrañas de una piedra caliza. La exuberante vegetación que acompañaba al nogal y el sonido de la multitud de aves cobijadas entre el follaje embriagaron a Antonio con una maravillosa sensación de paz. No pudieron detenerse debido a no pudiendo detenerse debido a poco tiempo que tenía. Continuó su camino según las indicaciones recibidas. A unos 10 metros, siguiendo un pequeño camino lleno de zarzamoras, bastante difícil de transitar, se topó con una roca prominente ante la que se retorcía un olivo deslustrado desde los pies. Aquel árbol tapaba la entrada de lo que sería la boca de una pequeña y angosta gruta. Como dicha entrada no superaba el medio metro de altura, Antonio tuvo que gatear y agacharse cuesta abajo, sería boca abajo, y arrastrarse boca abajo sobre la fina tierra hasta alcanzar una especie de hall, o sea, lo que sería una entrada, en donde pudo levantarse sin problemas. La luz de la entrada bastaba para que pudiera echar un vistazo a su alrededor. Aparentemente toda la zona había franqueado esta Ostras, esto está aquí un poquito enrevesado, a ver. Aparentemente toda la zona que había franqueado estaba seca, por lo que el muchacho pensó que ya dentro no pasaría nada si exploraba algunas de las bifurcaciones que se abrían delante. Sin tomar en cuenta las advertencias de Manuel y de su padre sobre no internarse demasiado, anduvo por el camino de la izquierda mientras avanzaba. La luz iba disminuyendo hasta el punto de tener que encender su mechero para poder continuar. La creciente humedad del interior le arrastraba. Le atravesaba la ropa y se le iba pegando a la piel. Este hecho también dificultaba el encendido de su mechero, agravando los innumerables intentos de encenderlo. El dichoso soplo del aire que continuamente apagaba la llama y que no conseguía prender. Recorridos unos 100 metros, los últimos ya sin luz, palpó con sus manos lo que parecía ser el final de las galerías. Un muro frío que resudaba agua prácticamente congelada. Intrigado, intentó usar nuevamente su encendedor, pero este ya no encendía. A oscuras, quiso volver sobre sus propios pasos. Retrocedió torpemente, temeroso de no encontrar la salida, o de que alguna alimaña se le echase encima. Durante el trayecto, a Antonio le asaltaron, sin venir a cuento, recuerdos de sus seres queridos, la mirada de su padre sentado en la silla de ruedas, pensamiento que lo llevó a pensar cuánto tardaría en volver a las andadas junto con sus falsos amigos del juego. También se preguntó sobre el tiempo que duraría la relación con Manuel, hasta que, por cuestiones del destino, uno de los dos diera el primer paso para desligarse del otro y seguir su propio camino en la vida.
se entristeció muchísimo ante la posibilidad de que perdieran el contacto. Estas inseguridades le daban aún más miedo que la oscuridad que le envolvía, haciendo que se desesperase y caminara demasiado deprisa. Desorientado comenzó a tropezar una y otra vez. Temía no saber por dónde iba, y no localizaba por ningún lado la boca de la gruta. Debería haberla encontrado ya, o al menos la luz que provenía de ella. La historia se complica un poquito, ¿no? Hace mucho que no leo este primer libro, ¿no? Y hay algunas partes que han cambiado un poco, porque esta es una segunda edición. Hay algunas palabras que sí que han cambiado un poquito. Pero bueno, poco a poco intentaré darle la entonación suficiente, ¿no? De repente, algo se abalanzó sobre él. Agarrándole fuertemente del torso, lo levantó más de un palmo del suelo y lo empujó violentamente en la dirección contraria a su marcha. Antonio alcanzó a posar los pies en el suelo, pero fue trastabillando hacia atrás hasta dar sus espaldas con lo que debía ser una helada pared del final. Cayó a tierra por la brusquedad del impacto, aterrorizado, magullado y confuso. Cuando recobró la respiración, gritó una y otra vez, pidiendo ayuda con la esperanza de que alguien lo escuchase. Al no recibir respuesta, se levantó e intentó avanzar hacia adelante. Sin saber cómo ni por qué, frente a él había un muro de un tacto duro y mojado, similar al del final de la cueva. Extrañado, pensó que tras el duro choque su cuerpo podía haberse girado y por esa razón se hallaba mirando hacia la pared. Vale. En ese momento, ¿no? Pues pensaba un poquito que después del golpe, en esa confusión, en esa pérdida de orientación, había vuelto a mirar hacia esa pared, ¿no? Que era el final de la gruta. Temeroso de encontrarse nuevamente con la fuerte bestia que lo había tratado igual que a un pelele, palpó con sus manos las otras paredes de la gruta. Con la mínima ayuda que podía ofrecerle su mojado mechero, intentó buscar algún lugar, cualquier grieta donde poder esconderse. Esperaba que Manuel y su padre, al ver que no regresaba, acudieran a la cueva y probasen a buscarlo dentro con la ayuda de los bomberos o de la policía. Durante su exploración se dio cuenta de que en la parte inferior de la pared de la derecha existía un agujero reducido, o sea, de reducido tamaño, en el que quizás cupiera. Se tumbó, reptó un poco y a duras penas entró. Asustado cerró los ojos, con el cuerpo en posición fetal y de espaldas a la grieta por la que había entrado. De esa forma se sentía algo más seguro. Por lo menos no iba a extraviarse más de lo que ya estaba. Cuando tuvo el valor de explorar de nuevo a su alrededor, creyó ver al fondo en alguna dirección un leve resplandor. Pensando que podía ser fruto de su imaginación, se concentró en enfocar la vista y verificar si su mente le estaba jugando una mala pasada. La tenue luz seguía allí. Por ese motivo, con la esperanza de que fuera otra salida, decidió arrastrarse hacia ella. Mientras avanzaba con su mano, apretó el mechero mojado, esperanzado de poder utilizarlo. Arrastrándose por el fango, llegó hasta un punto donde el techo alcanzaba mayor altura. A partir de allí, pudo incorporarse y avanzar mucho más rápido. Ya erguido hacia un resplandor que parecía agrandarse con sus pasos,
Sin duda era una salida, pero para cuando Antonio la alcanzó, este se quedó paralizado. Al parecer, se encontraba frente a una densa cortina de agua cristalina que caía cubriendo todo el hueco abierto en la pared. El ruido que emitía era muy leve, casi armonioso. Con precaución, primero probó a traspasarla con una mano, luego con el brazo y finalmente con la cabeza. Entonces alcanzó a ver la maravilla de una grandiosa e imponente luna llena fija en el nocturno cielo despejado. Voy a ver un poquito de agua. Bueno, por lo menos ahí ha conseguido salir, ¿no? La verdad es que la descripción de cuando está encerrado en esta cueva, ¿no? Es un poquito agónico. Estás sin luz, no tienes ningún tipo de forma de orientarte. Ocurre algo respecto a una especie de criatura o algo que le golpea, ¿no? Madre mía. A ver, continúa un poquito más. Retrocedió un paso. Muy sorprendido, mientras cavilaba cómo podía haber anochecido tan rápido, era de todo lo imposible que hubiese permanecido dentro de la cueva tanto tiempo. A Antonio le dio por pensar que esa senda oscura, ese camino de inseguridad, le había llevado hasta un lugar nuevo. Aún sin explorar, igual que en el viaje al centro de la Tierra, que recientemente había visto en la televisión. Sonrió. Le estaba invadiendo un sentimiento eufórico de ponerse a explorarlo todo. Soñaba despierto con la posibilidad de que todo fuese igual que en esa película. También pensó que salir a ese mundo sería como nacer de nuevo. Al cruzar por entero la cascada, su piel sintió un suave y agradable clima templado, propio de la estación primaveral o de el primer verano. Un saliente y una especie de peldaños situados a la izquierda de la salida los llevaron a un mirador natural, desde donde divisó una tupida masa vegetal que se extendía por todos lados. Una amalgama de olores, entre los que se podía diferenciar el jazmín, la hierbabuena y otras innumerables plantas frescas. Y varios musgos que crecían en esa zona húmeda. Embriagó su olfato, no siendo consciente de que por donde caminaba vale, no siendo consciente por donde caminaba, ¿no? Eh, iba caminando hacia una vertiente hacia abajo. Al mirar a su alrededor, había llegado al final de su descenso, a un claro tapizado de hierba cruzado por un plácido manantial. Vertían en él 4 pequeñas cataratas que ocultaban sendas entradas a grutas similares, por la que él había franqueado. El curso del agua transparente se abría en el centro por una enorme roca. Sobre ella se encontraba sentado un hombre de avanzada edad, complexión atlética, 1,70 m de altura, y en su cara alargada brillaban unos ojos azules claros, casi pegados a la chata nariz. Blanca era su cabellera larga, y lisa y blanca su imponente barba dividida en 2 trenzas perfectamente simétricas, la una de la otra. Vestía unos pantalones claros, abombados de tela fina. Su pecho se protegía con una coraza de acero lisa sin mangas
que dejaba ver muchos símbolos rúnicos de color morado tatuados en los brazos. Por su aspecto, el hombre pudiera haber sido algún gran guerrero en su juventud o un luchador temible a quien en ocasiones no le hubiese hecho falta pelear para ganar un enfrentamiento. Al descubrir al muchacho, lo miró fijamente con una sonrisa afable y le dijo: «Te he estado esperando, Antonio. ¿Por qué has tardado tanto?». El joven lo observaba minuciosamente, descubriendo extrañas familiaridades en su aspecto. Sin duda alguna, lo había visto antes, pero no sabía dónde. Se dirigió a él con una voz más titubeante de lo esperado, preguntándole: «¿De qué me conoces, señor? ¿Y qué es este lugar?». Mostrando una gran agilidad, el anciano se levantó y saltó hasta la orilla del manantial con una facilidad prodigiosa. Sin dejar de sonreír, avanzó hacia él, mientras le respondía: «Todas tus preguntas serán contestadas más tarde. Lo único que puedo adelantarte ahora es que necesito tu ayuda. Solo tú puedes guiarme por el camino para salvar a la humanidad. Espero y deseo que lo hagas». Desconcertado, Antonio resolvió preguntarle si este paraíso de grandes plantas era o no era su propio mundo. Aquel sujeto cerró sus ojos para remarcar que la respuesta era obvia. «Lo sabes, este no es el lugar donde naciste. Has sido reclamado por el gran árbol para una importante misión». Queriéndolo y creerle, decidió acompañarlo, y juntos se adentraron en el oscuro y espeso bosque. Durante su trayecto, a Antonio le llamó la atención la exuberante flora de aquel término. Por otro lado, una gran amalgama de sonidos dominantes de la fauna salvaje ensordecía cualquier diálogo que pudieran llegar a mantener. Era extraño cómo ese hombre atravesaba la maleza y enlazaba sendas como si caminase por su propia casa. Antonio se esforzó por no perderlo de vista. Mientras lo hacía, pensó que le preguntaría cuando tuviese la oportunidad. Turbado por el incómodo estruendo animal que lo rodeaba, el ansia por saber más le pudo, y terminó por armarse de valor para intentar iniciar un diálogo. Casualmente, en el momento que se dispuso a llamarle la atención, su guía se giró hacia él y le declaró: «Hemos llegado». Vale, ya queda poquito para lo que es el primer capítulo, ¿no? Sería un poco la introducción de este primer personaje a este mundo fantástico, ¿no? Y encontrarse con este ser un tanto peculiar. Y bueno, prácticamente nos quedarán 15-20 minutitos de este primer capítulo. La penumbra y el nerviosismo del momento habían provocado que Antonio no se percatase ni de dónde se encontraba. Frente a él se alzaba un gigantesco y viejísimo árbol tortuoso que presentaba una puerta de madera incrustada en lo que pudiera ser una ancha grieta ubicada en su parte central. Su acompañante no dudó en franquearla, invitándolo a seguirlo. Una vez dentro, el muchacho preguntó cuántos años tendría ese majestuoso árbol, a lo que su acompañante le respondió que se hallaba allí desde hacía miles de años. Bajando a través de unas tortuosas y estrechas escaleras de madera, fueron a parar a una pequeña habitación, que al parecer le servía al anciano de comedor.
Evidentemente, el hombre había utilizado los huecos de entre troncos y las raíces del gigantesco árbol para crear allí su hogar. Continuaron hasta llegar a una gran estancia iluminada por una docena de candiles antiguos de cerámica. Entonces, el viejo se sentó e invitó a su huésped a que hiciera lo mismo. Mientras se miraban, un incómodo silencio se apoderó de la sala hasta que finalmente Antonio tomó la iniciativa. Pues este sitio parece bastante acogedor. Intuyo que será tu casa. Ojalá pudiera tener yo una casa así. De donde vengo queda poca gente que viva en el campo. Sonriente, su anfitrión le respondió mientras se frotaba las manos. Aquí tampoco es usual vivir en los bosques. De hecho, caminar por las noches en uno como este te puede costar la vida. Sorprendido, a la vez que preocupado, pensó: ¿dónde he acabado? Eso me pasa un poquito, ¿no? Cuando estamos jugando a Warframe, ¿no? Viene Pesa, suelta alguna de las suyas, ¿no? Y nuestra reflexión es: ¿dónde he acabado? Madre mía. Voy a continuar, queda prácticamente una hoja de este primer capítulo. Espero que por la mañana pueda ayudar a este hombre a hacer lo que tenga que hacer. Aquí, básicamente, ¿no? El personaje está convencido de que tiene que hacer lo que este hombre le ha indicado, ¿no? Ayudarle a salvar este mundo, pero no tiene detalles de ello, ¿no? De cómo hacerlo, de cómo... Con suerte me llevará de regreso. Aquí está esperando que... Básicamente que ha llegado a este mundo y su afán va a ser ese regreso, ¿no? A lo que es su hogar. Al verle cara de inquietud, su acompañante expresó: tranquilo, tengo que ponerte al día de lo que ocurre. Sé tu nombre porque, aunque sea difícil de creer, he estado conectado contigo y he visto tus sueños. Yo me llamo Marik. Un antiguo... Una antigua servidumbre de relaciones y promesas me ata a este lugar en el que llevo viviendo mucho tiempo. El viejo sonrió. El viejo sonrió. Llevaba mucho tiempo conversando, sin conversar con nadie, pero comprendió que si ahora hablaba demasiado, atosigaría al muchacho. Por eso, mostrando la mejor de sus sonrisas, alegó: pero dejémonos de historias. Debe de estar hambriento. Traeré algo para comer. Luego intentaremos descansar y mañana ya podré desvelarte todo cuanto es preciso que conozcas. Agarró el candil y se marchó dejando a Antonio solo en aquella habitación. Transcurridos unos 15 minutos, regresó con una suculenta comida compuesta por gran cantidad de carne bien cocinada al fuego y un gran barril de madera del que dijo que se encontraba lleno de la mejor cerveza. Compartir aquellos alimentos rompió la incomodidad entre ambos. Toda la noche la pasaron hablando y bebiendo y riendo, contando anécdotas, describiendo historias y cosas por el estilo. Faltando poco para el amanecer, Mari condujo a su invitado hasta una estancia contigua, indicándole que ese sería su cuarto, donde podría descansar. Una vez acostado, no tardó mucho en dormirse. Tras alcanzar el sueño profundo, este comenzó a sufrir la pesadilla derivada del hermoso sueño que desde hace tiempo le sobrevenía de vez en cuando. Al despertarse exaltado, coincidiendo con la colisión del meteorito contra el gran muro revestido de revestimiento dorado, pudo ver a Merrick frente a él, con sus brazos entrecruzados. Daba la impresión de que estaba muy preocupado.
Mirándolo con atención, se dio cuenta que su observador llevaba puesto en uno de sus dedos un anillo con una piedrecita engarzada que refulgía intensamente en una tonalidad marrón. Mientras la brillantez del raro anillo amainaba, su anfitrión lo miró fijamente y afirmó: acabas de presagiar el futuro que tenemos que evitar. Creo que ya vas comprendiendo tu sino en este mundo. Hizo una larga pausa, abrumado por la gravedad de lo que acababa de revelar, pero seguía en un tono más optimista. Levántate, ya amaneció. Demos un paseo por el bosque y te lo contaré todo en su justa medida. Bueno, este es el primer capítulo, ¿no?, de estas crónicas del Destino 16. Creo que sería mucho, ¿no?, leer más de un capítulo por día. Este capítulo ya tiene 28 páginas. Así que bueno, haré una pequeña reflexión sobre lo que hemos leído y intentaré introducir un poquito, un capítulo por día aproximadamente. Básicamente, ¿no?, nos ha hecho lo que es la presentación de un primer personaje, ¿no? Nos ha descrito cómo es, ya no solo físicamente, sino mentalmente, ¿no? Cómo es su forma de actuar, cuáles han sido sus motivaciones, ¿no? Y un poco cuál ha sido su transición desde su lugar de origen hacia donde se encuentra ahora mismo actualmente, ¿no? Y luego a través de ciertas, llamémosles en este momento coincidencias, ¿no? Luego más adelante irá revelándose la historia. Queda un poco abrumado, ¿no?, por las palabras de esta persona que conoce, ¿no? Este hombre que se llama Marik. Y se da cuenta que sí, que lo que él ha dicho tiene mucha relación. Se ha dado cuenta que sabe lo que él está soñando, que sabe lo que a él le está preocupando, ¿no? Y parece ser que es lo que empieza a motivarle, ¿no?, a iniciar y a adentrarse en este mundo. Así que, bueno, creo que el capítulo 2 lo vamos a dejar para mañana. Supongo que será la introducción de algún personaje más. Y nos irá narrando un poquito más sobre este nuevo mundo, ¿no?, donde se encuentra, o donde parece que se están adentrando estos primeros personajes. Así que, bueno, muchas gracias por escucharme y recordar, mañana a las 12 aquí estaré de nuevo. Hasta luego, un saludo.